Fyodor Dostoyevsky. El jugador. Por fin estaba de regreso, después de 2 semanas de ausencia. Los nuestros llevaban ya 3 días en Rulettenburg. Yo creía que me estarían aguardando como al Mesías, pero me equivocaba. El general, que me recibió indiferente, me habló con altanería y me envió a su hermana. Era evidente que, fuese como fuese, habían conseguido algún préstamo. Hasta me pareció que el general rehuía mis miradas. María Filipovna, muy atareada, apenas si dijo unas palabras. Sin embargo, aceptó el dinero que le traía, lo contó y escuchó mi relato hasta el fin. Estaban invitados a comer Maisonsov, un francés y también un inglés. Desde luego aquí, cuando se tiene dinero, se ofrece un gran banquete a los amigos. Costumbre moscovita. Paulina Alexandrovna, al verme, me preguntó enseguida por qué había tardado tanto en volver. Y sin esperar mi respuesta, se retiró inmediatamente. Naturalmente que aquello lo hizo adrede. Pero era indispensable, sin embargo, tener una explicación. Tengo el corazón oprimido. Me habían destinado a una pequeña habitación en el 5º piso del hotel. Aquí todo el mundo sabe que pertenezco al séquito del general. Todos se dan aires de importancia. Y al general se le considera como a un aristócrata ruso muy rico. Antes de la comida, el general tuvo tiempo de hacerme algunos encargos. Entre ellos, el de cambiar varios billetes de 1000 francos. Los cambié en el mostrador del hotel. Ahora, durante 8 días por lo menos, van a creernos millonarios. Quería acompañar a Miguel y a Nadina de paseo. Pero cuando estábamos ya en la escalera, el general me mandó a llamar. Le parecía conveniente enterarse de dónde llevaba yo a los niños. Es evidente que este hombre no puede mirarme con franqueza, cara a cara. Él, de buena gana lo querría, pero a cada tentativa suya le lanza una mirada tan fija, es decir, tan poco respetuosa, que se desconcierta. Con frases grandilocuentes, retorcidas, de las que perdí el hilo, dióme a entender que nuestro paseo debía tener lugar en el parque, lo más lejos posible del casino. Por último se enfadó y bruscamente dijo: ¿Es que va usted a llevar a los niños a la ruleta? Perdóneme, añadió inmediatamente. Tengo entendido que usted es débil y capaz de dejarse arrastrar por el juego. En todo caso, yo no soy ni deseo ser su mentor. Pero al menos, eso sí, tengo derecho a velar porque no me comprometa. Usted olvida, sin duda, respondí tranquilamente, que carezco de dinero. Hace falta antes tenerlo para perderlo en el juego. Voy a dárselo, respondió el general, sonrojándose ligeramente. Buscó por su mesa, consultó un cuaderno y resultó que me debía unos 120 rublos. ¿Cómo lo arreglaremos?, dijo. Hay que cambiarlos en thalers, pero aquí tiene 100 thalers. Lo demás, naturalmente, no lo perderá. Tomé el dinero sin pronunciar palabra. Supongo que no interpretará mal mis palabras. ¿Usted es tan susceptible?
Si le hice esta observación fue solo como una advertencia y creo tener derecho. Al volver antes de la comida con los niños, me encontré en el camino con toda la partida. Iban a contemplar no sé qué ruinas. Se veían 2 carruajes soberbios y 2 caballos magníficos. La señorita Blanche ocupaba uno de los coches con María Filipovna y Paulina. El francés, el inglés y nuestro general les daban escolta a caballo. Los transeúntes se detenían a contemplar el lúcido cortejo. Producía un efecto estupendo, aunque al general no le hacía ninguna gracia. Yo calculaba que con los 4.000 francos que le había traído y los que ellos, por lo visto, habían pedido prestado, tendrían ahora 7 u 8.000 francos. Muy poco, evidentemente, para la señorita Blanche. La señorita Blanche se hospedaba también en nuestro hotel en compañía de su padre. Nuestro francés igualmente. Los lacayos y camareros llamaban a este señor conde. A la madre de la señorita Blanche, señora condesa. Bueno, después de todo, tal vez fueran conde y condesa. Yo suponía que el señor conde no me reconocería a la hora de sentarnos a la mesa. Por supuesto, el general no pensaba en presentarnos, o al menos en nombrarme. Y el señor conde, que había vivido en Rusia, sabía perfectamente cuán insignificante es la personalidad de un uchitel, como allí nos llaman. Pero me conoce perfectamente. A decir verdad, nadie me esperaba todavía. Según parece, el general se olvidó de dar órdenes y de buena gana me habría enviado a comer a la mesa redonda. Debí, pues, presentarme personalmente, lo que me valía una mirada furibunda del general. La buena de María Filipovna me designó inmediatamente un sitio. La presencia de Mr. Ashley favoreció mis planes, y quieras o no, resulté formando parte de aquella sociedad. Este inglés es un hombre estrafalario. Le conocí en Prusia, en el tren, donde íbamos sentados uno frente al otro, cuando yo iba a reunirme con los nuestros. Luego le encontré en la frontera francesa y finalmente en Suiza. Nos vimos 2 veces en 15 días. Y ahora, de pronto, volví a encontrármelo en Ruletenburgo. Nunca en la vida he visto un hombre más tímido. Lo es en grado máximo, y no lo ignora, pues no tiene un pelo de tonto. Es agradable, modesto, encantador. Cuando en nuestro primer encuentro en Prusia conseguí hacerle hablar, me contó que el pasado verano había hecho un viaje al Cabo Norte y que tenía grandes deseos de visitar la feria de Nizhny Novgorod. Ignoró cómo haría amistad con el general. Creo que está locamente enamorado de Paulina. Al entrar esta, púsose colorado como una amapola. Manifestó con gran satisfacción de tenerme como vecino de mesa y me consideraba ya como a uno de sus más íntimos amigos. En la mesa, el francés se puso en evidencia por sus incorrecciones. Trataba a todo el mundo con altanería. En Moscú, por el contrario, si no recuerdo mal, procuraba estar desapercibido. Habló mucho de Hacienda y de política rusa. El general se permitió algunas veces contradecirle, aunque muy poco, lo imprescindible para dejar a salvo su prestigio. Yo estaba de mal humor. No hay ni que decir que, antes de la mitad de la comida, me había formulado ya la eterna pregunta: ¿por qué andaré ligado a este general? ¿Y por qué no le habré abandonado desde hace largo tiempo? De cuando en cuando miraba furtivamente a Paulina Alexandrovna,
la cual no me prestaba la menor atención. Finalmente la cólera se apoderó de mí y decidí estallar. Empecé por mezclarme en voz alta a la conversación. Deseaba sobre todo provocar una discusión con el francés. Dirigiéndome al general, cree incluso haberle interrumpido mientras hablaba. Le hice notar que aquel verano los rusos no podían sentarse a comer en la mesa redonda. El general me asestó una mirada de asombro. A poco que uno se respete, continué, se experimenta una gran molestia. En París, en el Rin, incluso en la misma Suiza, las mesas de los hoteles están hasta tal punto llenas de polacos y de sus buenos amigos los franceses, que a un buen ruso no le es posible pronunciar una palabra. Me expresaba en francés. El general me miraba fijamente, no sabiendo si debía enfadarse o solo mostrar sorpresa por mi falta de tacto. ¿Eso significa que alguien le ha dado a usted una lección?, dijo el francés despectivamente. En París, respondíle, tuve un altercado con un polaco y luego con un oficial francés que salió en su defensa, pero muchos de los franceses se pusieron de mi parte al oírme contar cómo casi escupí en el café de un monseñor. ¿Escupir?, preguntó con altivez el general y lanzó una mirada en torno de la mesa. El francés me miró con recelo. Así es, contesté. Durante 2 días supuse que vuestros asuntos me retendrían en Roma. Fui a la nunciatura para hacer visar mi pasaporte. Me recibió un cura bajito, delgado y glacial, que me rogó aguardase, en tono amable pero muy seco. Yo tenía prisa. Me senté, sin embargo, y sacando de mi bolsillo La Opinión Nacional, empecé a leer un artículo insultante contra Rusia. Mientras leía, pude oír cómo a través de la habitación contigua otra visita había sido introducida hasta la presencia de Monseñor. Vi cómo el interlocutor se deshacía en reverencias. Repetí entonces mi petición y él me reiteró, mucho más secamente esta vez, que debía aguardar. Pasado un momento, un recién llegado, austríaco al parecer, fue igualmente conducido, sin hacerlo esperar, al primer piso. Muy molesto me dirigí al cura y le declaré, perentoriamente, que puesto que Monseñor recibía, podía perfectamente ocuparse de mi asunto. El cura retrocedió asombrado. ¿Cómo un insignificante ruso osaba ponerse al nivel de los visitantes de Monseñor? De la manera más insolente del mundo, como si estuviese muy satisfecho de poderme humillar, miróme de cabeza a pies y exclamó: ¿Cree usted, pues, que Monseñor va a dejar su café para recibirle? Fui entonces yo quien, a mi vez, exclamé en voz mucho más alta que la suya: «Me tiene sin cuidado el café de vuestro Monseñor. Escupiría en su taza. Si usted no resuelve inmediatamente el asunto de mi pasaporte, iré a verlo a él en persona». ¿Cómo? ¿En el preciso momento que está hablando con un cardenal?, exclamó el cura, retrocediendo asustado hacia la puerta y extendiendo los brazos como para hacerme comprender que estaba dispuesto a morir antes de dejarme pasar. Le contesté que yo era ruso, por tanto, un bárbaro y hereje, y que me tenían sin cuidado todos los arzobispos, cardenales, monseñores, etc. En una palabra, me mostré intratable. El cura, con mirada llena de odio,
me arrancó el pasaporte de las manos y se lo llevó. Al poco rato estaba visado. ¿Quieren ustedes verlo? Saqué el pasaporte y mostré el visado pontificio. Permítame, intentó decir el general. Hizo usted bien en declararse bárbaro y hereje, observó con sonrisa irónica el francés. Fue un gran acierto suyo. Debería, pues, haber seguido el ejemplo de nuestros rusos, que no se atreven nunca a decir una palabra y están dispuestos a renegar de su nacionalidad. Les aseguro que en París, o por lo menos en mi hotel, me trataron con mayores miramientos desde que se enteraron de mi incidente con el cura. Un polaco gordo, el que me mostraba más hostilidad ante los huéspedes, quedó relegado a segundo plano. Los franceses mismos incluso me dejaron relatar que hace unos 2 años vi un individuo contra el cual, en 1812, había disparado un soldado francés por el simple placer de descargar su fusil. Era entonces aquel individuo un muchacho de 10 años, cuya familia no había tenido tiempo de abandonar Moscú. «Eso no es posible», protestó el francés. «Los soldados franceses no disparan sobre los niños». «Sin embargo, es la pura verdad», contesté. «Sé el hecho por un honorable capitán retirado, digno de todos los respetos, y pude ver en la mejilla del niño la cicatriz de la herida». El francés empezó a hablar con volubilidad. El general intentó defenderlo, pero yo le recomendé que leyese, por ejemplo, las memorias del general Perovsky, prisionero de los franceses en 1812. Finalmente, para cortar la discusión, María Filipovna abordó otro asunto. El general se mostró muy descontento conmigo, dado que el francés y yo habíamos llegado ya a disputar violentamente. Por el contrario, nuestra disputa pareció agradar a Mr. Ashley, y al levantarse de la mesa, me invitó a beber un vaso de vino. Por la noche, en el paseo, pude sostener con Paulina Alexandrovna una conversación de un cuarto de hora. Los otros habían ido al casino a través del parque. Paulina se sentó en un banco, ante el surtidor, y permitió a Nadina que fuese a jugar no lejos de allí con sus amiguitas. Dejé también ir a Miguel y nos quedamos solos. Naturalmente, enseguida hablamos de negocios. Paulina se molestó mucho al ver que no le entregaba más que 700 florines. Estaba persuadida de que en París había podido empeñar sus diamantes por 2000 florines o tal vez más. «Necesito dinero a toda costa», declaró, «y he de encontrarlo. De lo contrario estoy perdida». Le pregunté qué había ocurrido durante mi ausencia. «Nada, absolutamente, salvo que hemos recibido 2 nuevas noticias de Petersburgo. Que la abuela estaba gravemente enferma y luego, 2 días después, que había muerto. Recibimos ese último aviso por conducto de Timoteo Petrovich, que pasa por ser muy veraz», añadió Paulina. «Esperamos ahora la confirmación definitiva». «Así todo el mundo espera». «Sí, todos. Desde hace 6 meses, esta es la única esperanza». «¿Y usted también espera?», inquirí. «Ha de tener en cuenta que yo no soy parienta. No soy más que la nuera del general. Sin embargo, me consta que no me olvidará en su testamento. Lo sé de muy buena fuente».
Me parece que heredará usted una bonita suma, dije con aplomo. Sí, la pobre abuelita me quería mucho. Pero, ¿por qué se figura usted eso? Mm, y dígame, repliqué, preguntándole a mi vez. ¿El marqués está también al corriente, según creo, de todos estos secretos de familia? ¿Por qué le interesa a usted eso? Contestó Paulina, lanzándome una mirada seca y dura. Eh, pues, si no me equivoco, el general ha encontrado ya el medio de pedirle prestado dinero. Es usted un buen adivino. Así, vamos a ver. ¿Cree usted que si hubiese ignorado el estado de la pobre Babulinka, hubiese abierto su bolsa? ¿No ha notado usted que durante la comida, al referirse a la abuela, la ha llamado por 3 veces Babulinka? ¡Qué conmovedora familiaridad! Tiene usted razón. Cuando se entere de que yo también heredo, pedirá inmediatamente mi mano. ¿Era esto lo que deseaba saber? ¿Cómo? ¿Todavía no lo ha hecho? Yo creía que ya la había pedido. Usted sabe perfectamente que no, exclamó Paulina con enojo. "Eh, ¿Dónde encontró usted a ese inglés?", añadió tras unos instantes de silencio. Estaba seguro de que iba usted a hacerme esta pregunta. Le conté entonces mis anteriores encuentros con Mr. Ashley. Es tímido y fácilmente inflamable, añadí, y naturalmente ya estará enamorado de usted. Sí, enamorado de mí está, confesó Paulina. ¿Es 10 veces más rico que el francés? ¿Tiene fortuna ese francés? ¿Es cosa segura? Absolutamente segura. Posee un château. Ayer mismo me lo confirmó el general. ¿No le basta? Yo, en lugar de usted, no dudaría en casarme con el inglés. ¿Por qué? Inquirió Paulina. El francés es más buen mozo, pero peor persona. Además de su honradez, el inglés es 10 veces más rico, dije. Pues sí, pero en cambio, además de su marquesado, el francés es más inteligente, objetó ella con la mayor tranquilidad. ¿De veras? Pregunté en el mismo tono. Absolutamente de veras. Mis preguntas no eran en modo alguno del agrado de Paulina. Comprendí, por el tono y la dureza de sus contestaciones, que deseaba irritarme. Así se lo espeté enseguida. ¿Qué quiere usted? Me encanta hacerle enfadar. Y además, por el hecho de tolerar sus preguntas y suposiciones, me debe usted una compensación. Si me concede derecho de hacerle toda clase de preguntas, repliqué tranquilamente, es porque estoy dispuesto a pagar cualquier compensación, con mi vida si es preciso. Paulina se echó a reír. La última vez que hicimos la ascensión a Schlangenberg, dijo usted que estaba dispuesto a una señal mía, a precipitarse de cabeza desde la cima. Llegará un día en que haré esta señal, únicamente para ver cómo cumple usted su palabra. Le odio precisamente porque le he consentido demasiadas cosas, y todavía más porque necesito de usted. Pero, como le necesito, debo por ahora tratarle bien. Iba a levantarse. Su voz sonaba irritada.
Desde hacía tiempo nuestras entrevistas terminaban siempre en exasperación, en animosidad. Sí, esa es la palabra, animosidad. Permítame una pregunta. ¿Quién es la señorita Blanche? Inquirí, deseoso de no dejarla marchar, sin haber llegado a una explicación. Usted mismo sabe perfectamente quién es la señorita Blanche. Ningún hecho nuevo ha ocurrido desde que usted se fue. La señorita Blanche será seguramente generala. Desde luego, en el caso de que el rumor de la muerte de la abuela se confirme. Pues la señorita Blanche, lo mismo que su madre y su primo el marqués, conocen nuestra ruina. ¿Y el general está definitivamente prendado de ella? No se trata de eso ahora. Escúcheme bien. Aquí hay 700 florines. Tómelos y gáneme la mayor cantidad que pueda a la ruleta. Necesito dinero inmediatamente, sea como fuere. Después de hablar así, llamó a Nadina y fue a reunirse con los nuestros cerca del casino. En cuanto a mí, tomé el primer sendero, a la izquierda, y di rienda suelta a mi perplejidad. Su orden de jugar a la ruleta me había producido el efecto de un golpe en la cabeza. Cosa extraña. Entonces, que tenía tantos motivos de meditación, me absorbía en el análisis de los sentimientos que experimentaba respecto a Paulina. A decir verdad, durante esos 15 días de ausencia, tenía el corazón menos oprimido que en el día de regreso. Sin embargo, durante el viaje había sentido una angustia loca, desvariando constantemente y viéndola en todo instante como en sueños. Una vez, fue en Suiza, me dormí en el vagón y empecé a hablar, según parece, en voz alta con Paulina, lo que motivó las risas de mis compañeras de viaje. Una vez más, hoy me pregunto, ¿la amo? Y una vez más no sé qué contestarme. O más bien, por 100ª vez, me he contestado que la odiaba. Sí, me era odiosa. Hubo momentos, al terminar cada una de nuestras entrevistas, en que hubiese dado la mitad de mi vida por estrangularla. De haber sido posible hundirle un puñal en el pecho, creo que lo habría hecho con placer. Y sin embargo, palabra de honor, si en el Schlagenberg, en aquella cima de moda, me hubiera efectivamente dicho, tírese abajo de cabeza, me habría lanzado inmediatamente, incluso con satisfacción. Ya lo sabía yo. De un modo u otro la crisis debía resolverse. Ella lo comprende perfectamente. Y la idea que tiene de que se me escapa, de que no puedo realizar mis caprichos, le causa, estoy seguro de no equivocarme, una satisfacción extraordinaria. Podría, si no fuese así, tan prudente y avispada como es, mostrarse tan familiar, tan franca conmigo. Tengo la impresión de que hasta ahora me ha considerado como aquella emperatriz de la antigüedad que se desnudaba delante de su esclavo por no considerarlo hombre. Sí, muchas veces ella no me ha tenido por hombre. Sin embargo, me había confiado una misión: ganar a la ruleta, fuere como fuere. No tenía tiempo para reflexionar el por qué, ni en qué plazo era preciso ganar, ni qué nuevas fantasías estarían germinando en aquella cabecita que constantemente calculaba. Además, durante aquellos 15 días era evidente que habían ocurrido una multitud de nuevos hechos, de los que no me había dado cuenta todavía. Era menester averiguarlo, aclararlo todo lo más pronto posible. Pero por lo pronto no era cuestión de eso. Yo debía ir a jugar y ganar a la ruleta.
Confieso que aquella misión me era desagradable. Aunque decidido a jugar, no pensaba empezar por cuenta ajena. Me sentí incluso desconcertado y penetré de muy mal humor en la sala de juego. Nada de todo aquello me agradó a la primera ojeada. No puedo soportar el servilismo de los cronistas de todos los países, y especialmente de Rusia, que al comenzar la primavera celebran a coro dos cosas. Primero, el esplendor y el lujo de las salas de juego, los balnearios del Rin. Y luego, los montones de oro que, según afirman, cubren las mesas. No se les paga por hacer estas descripciones, que solo están inspiradas en una complacencia desinteresada. En realidad, aquellas tristes salas están desprovistas de esplendor. Y lo que se refiere al oro, no solamente no está amontonado sobre las mesas, sino que se le ve muy poco. Sin duda, durante la temporada, llega de pronto algún ser extravagante, algún inglés o algún asiático o turco, como ha ocurrido este verano, que gana o pierde sumas considerables. Los demás jugadores no arriesgan, en general, sino pequeñas cantidades, y regularmente hay poco dinero sobre el tapete verde. Cuando por primera vez en mi vida puse los pies en la sala, permanecí algún tiempo dudando antes de jugar. Además, la gente paralizaba mis movimientos. Pero aunque hubiese estado solo, habría ocurrido exactamente lo mismo. Creo que en vez de jugar, quizá me habría salido enseguida. Lo confieso, el corazón me latía con violencia y no estaba tranquilo. Desde hacía tiempo estaba persuadido de que no saldría de Rottenburg sin una aventura, sin que algo radical y definitivo se mezclase fatalmente a mi destino. Así debe ser, y así será. Por ridícula que pueda parecer una tal confianza en la ruleta, me parece todavía mucho más risible la opinión vulgar que estima absurdo el esperar algo del juego. ¿Es que es peor el juego que cualquier otro medio de procurarse dinero, el comercio, por ejemplo? Verdad es que de 100 individuos uno solamente gana, pero ¿qué importa eso? En todo caso, estaba decidido a observar primero y no a cometer nada de importancia aquella noche. El resultado de esa primera sesión no podía ser más que fortuito e insignificante. Tal era mi convicción en aquellos momentos. Además, era preciso estudiar el mecanismo del juego, pues, a pesar de las innumerables descripciones de la ruleta que había leído con avidez, nada comprendía acerca de ello. En primer lugar, todo me pareció sucio y repugnante. No hablo de la expresión ávida e inquieta de aquellos rostros que, por docenas, por centenares, asedian el tapete verde. No veo absolutamente nada sucio en el deseo de ganar deprisa la mayor cantidad posible. Siempre me ha parecido absurda la idea de un moralista rentista, que al argumento de que se jugaba flojo, contestó: tanto peor, puesto que se obedece entonces un deseo mezquino y se gana menos. Como si la avidez no fuese siempre igual, cualquiera que sea el objeto. Todo es relativo en este mundo. Lo que es mezquino para Rothschild es opulento para mí. Y en lo que se refiere al lucro y a la ganancia, no solamente en la ruleta, sino en todas las cosas, donde los hombres procuran enriquecerse a costa del prójimo. Otra cosa es saber si el lucro y el provecho son viles en ellos mismos, pero no se trata ahora de eso. Como yo experimentaba en mí mismo un vivo deseo de ganar, esa ansia, ese pecado general si se quiere, me era familiar en el mismo momento de entrar en la sala.
Nada tan encantador como no hacer ceremonias, como conducirse abiertamente y con desenfado. Además, ¿para qué censurarse a sí mismo? ¿No es la ocupación más vana e inconsiderada? Lo que no gustaba a primera vista en esa reunión de jugadores era su modo respetuoso de proceder, la seriedad y la deferencia con que todos rodeaban el tapete verde. He aquí por qué existe una precisa demarcación entre el juego llamado de mal género y el que es permitido a un hombre correcto. Hay dos clases de juego. Uno para uso de caballeros, otro plebeyo, rastrero, propio para la plebe. La distinción se halla aquí bien expresada, pero en el fondo, ¿qué vileza hay en esta pasión? Un caballero, por ejemplo, arriesga 5 o 10 luises, raramente más. Si es rico llegará hasta 1000 francos, pero los arriesga por amor al juego, solo por placer. Se proporciona el placer de la ganancia o de la pérdida sin apasionarse por el lucro. Si la suerte le favorece tendrá una sonrisa de satisfacción, bromeará con su vecino. Quizás se atreva a doblar de nuevo la postura, pero únicamente por curiosidad, para observar el caprichoso azar, para hacer cábalas. En ningún caso obedecerá al plebeyo deseo de ganar. En una palabra, un gentleman no debe considerar el juego más que como un pasatiempo organizado con el único objetivo de divertirle. No debe ni siquiera sospechar las trampas y los cálculos sobre los que está fundada la banca. Obraría muy delicadamente, suponiendo que todos los demás jugadores, todas las gentes que le rodean y tiemblan por un florín, se componen de ricos caballeros que, como él mismo, juegan únicamente para distraerse y divertirse. Esta ignorancia completa de la realidad, esta credulidad inocente, serían sin duda alguna sumamente aristocráticas. He visto algunas madres hacer avanzar a sus hijos, graciosas e inocentes criaturas de 15 a 16 años, y entregarles algunas monedas de oro, explicándoles las reglas del juego. La ingenua jovencita ganaba, perdía y se retiraba encantada, con la sonrisa en los labios. Nuestro general se aproximó a la mesa con un majestuoso aplomo. Un criado se apresuró a acercarle una silla, pero él ni se dio cuenta siquiera. Con una lentitud extrema sacó su monedero, retiró de él 300 francos, los puso al color negro y ganó. No retiró la ganancia. El negro salió de nuevo. Dejó todavía su postura, y cuando la tercera vez fue el rojo el que salió, perdió 1200 francos de un golpe. Se retiró impasible y sonriente. Un francés, ante mis ojos, ganó primero, y luego perdió, sin la menor sombra de emoción, 30.000 francos. El verdadero gentleman no debe denotar emoción, aunque pierda toda su fortuna. Debe hacer poco caso del dinero, como si fuese cosa que no mereciera la pena de fijar atención en él. Evidentemente es muy aristocrático el fingir que se ignora la suciedad de esa chusma y del medio en que evoluciona. Algunas veces también resulta distinguido hacer lo contrario. Fijarse, observar los manejos de esa gentuza, examinarla incluso a través del monóculo, pero afectando que se contempla esa multitud sórdida como una distracción, como una comedia destinada a divertir al espectador. Uno se puede mezclar a esa muchedumbre, pero entonces es preciso testimoniar con su actitud que se ha ido allí como un aficionado, sin tener nada de común con ella. Aunque después de todo, tampoco está bien eso de mirar con insistencia. Sería también indigno de un caballero,
pues este espectáculo no merece una atención persistente. No son muy numerosos, para un caballero, los espectáculos dignos de interés. Sin embargo, me parece que todo esto merecería una seria atención, sobre todo para el que no ha venido como simple espectador, sino para mezclarse sinceramente y de buena fe entre esa gentuza. En lo que se refiere a mis convicciones morales íntimas, no pueden, naturalmente, encontrar sitio aquí. He de manifestarlo así tan solo para descargo de mi conciencia. Anotaré, sin embargo, que desde hace tiempo experimento una viva repugnancia a aplicar mis actos y pensamientos una autocrítica moral. Mi impulso es otro. Por otra parte, yo estoy aquí observando y fijándome. Estas notas y observaciones no tienen por objeto describir simplemente la ruleta. Me pongo al corriente para saber cómo habré de comportarme en lo sucesivo. He notado especialmente que a menudo resbala entre los jugadores de la primera fila una mano que se aproxima de la postura ajena. Resulta de esto un altercado con protestas y gritos. Id a probar con la ayuda de testigos que se trata de vuestra postura, que os ha levantado un muerto, como se dice en el argot del juego. Al principio, todo aquel mecanismo me pareció un verdadero enigma. Adiviné confusamente que se hacían posturas en los números, en los pares e impares y en los colores. Decidí no arriesgar más que 100 florines del dinero de Paulina Alexandrovna. La idea de que empezaba a jugar por cuenta ajena me desconcertaba. Era aquella una sensación muy desagradable de la que tenía prisa por liberarme. Parecíame que al comenzar por cuenta de Paulina aniquilaba mi propia suerte. ¿Es posible acercarse al tapete verde sin que la superstición se apodere enseguida de nosotros? Empecé por tomar 5 Federicos, es decir, 50 florines, y los puse sobre el par. El disco empezó a girar y salió el 13. Había perdido. Presa de una sensación mórbida, únicamente para terminar como antes, puse 5 florines al rojo. El rojo salió. Dejé los 10 florines. El rojo se dio de nuevo. Hice nueva postura con el total. Salió también el rojo. En posesión de los 40 Federicos coloqué 20 sobre los 12 números del centro, sin saber lo que iba a resultar. Me pagaron el triple. Los 10 Federicos del principio se elevaban ahora a 80. Pero entonces una sensación desacostumbrada y extraña me causó tal malestar que decidí no repetir la postura. Me parecía que por mi propia cuenta no habría jugado de aquel modo. Sin embargo, puse de nuevo los 80 Federicos sobre el par. Esta vez salió el 4. Me entregaron 80 Federicos. Recogí los 160 y salí en busca de Paulina Alexandrovna. Estaban todos paseando por el parque y no pude verla hasta después de cenar. Aquella vez el francés estaba ausente y el general se despachó a su gusto. Entre otras cosas, juzgó oportuno hacerme observar de nuevo que no deseaba verme en la mesa de juego. Según él, se vería muy comprometido si yo sufría una pérdida importante. Pero, aunque ganase usted mucho, me comprometería también, añadió gravemente. Sin duda que no tengo derecho a dirigir su conducta, pero convenga usted mismo en que si... No terminó, según su costumbre. Le repliqué en tono seco que, teniendo muy poco dinero, no podía distinguirme por mis pérdidas, aunque me diese por jugar. Al subir a mi habitación pude entregar a Paulina su ganancia y declararle que, en lo sucesivo, no jugaría más por cuenta de ella. ¿Por qué?
preguntó alarmada. Porque quiero jugar para mí, contesté, mirándola con sorpresa. Y eso me lo impide. ¿Ah, sí? ¿Persiste usted en creer que la ruleta es su única probabilidad de salvación? Preguntóme con tono zumbón. Afirmé con gran seriedad que así lo creía. En lo que se refiere a mi seguridad de ganar a toda costa, siempre admití que ello sería ridículo. Deseaba que me dejaran tranquilo. Paulina Alexandrovna insistió en repartir conmigo la ganancia de la jornada y me entregó 80 federicos, es decir, 800 florines, proponiéndome continuar jugando con esa condición. Me negué categóricamente y declaré que no podía seguir jugando por cuenta ajena, no por mala voluntad, sino porque estaba seguro de perder. Y sin embargo, por estúpido que esto parezca, yo no tengo otra esperanza que la ruleta, dijo ella, pensativa. Por esta causa debe usted continuar jugando conmigo, a medias, y estoy segura de que lo hará. Dicho esto, alejóse de mí, sin querer escuchar mis objeciones. Ayer, sin embargo, Paulina no volvió a hablarme del juego. Evitó durante todo el día dirigirme la palabra. Su modo anterior de conducirse conmigo no había cambiado. Cuando nos encontramos, sigue tratándome con absoluta indiferencia, a la que añade incluso un desdén hostil. No intenta, lo veo claramente, disimular aversión hacia mí. Por otra parte, tampoco oculta que le soy necesario y que me tiene como reserva para otras ocasiones propicias. Una relación extraña se ha establecido entre nosotros. No me lo explico, dada la arrogancia y el orgullo con que trata a todo el mundo. Sabe, por ejemplo, que yo la amo con locura y me permite incluso hablarle de mi pasión. Francamente, sin trabas. No podía demostrarme mejor su desdén con este permiso. Ya ves, hago tan poco caso de tus sentimientos que todo lo que puedas decirme o experimentar me tiene absolutamente sin cuidado. Ya antes me hablaba mucho de sus asuntos, pero jamás con entera confianza. Por si eso fuera poco, en su desprecio hacia mí ponía refinamientos del siguiente género. Sabiendo que me hallaba al corriente de tal o cual circunstancia de su vida, de una grave preocupación, por ejemplo, me contaba solo una parte de los hechos, si creía necesario utilizarme para sus fines o para alguna combinación, como un esclavo. Pero si ignoraba todavía las consecuencias de los acontecimientos, si me veía compartir sus sufrimientos o sus inquietudes, no se dignaba jamás tranquilizarme con una explicación amable. Como ella me confiaba a menudo misiones no solamente delicadas sino peligrosas, estimo que debería haber sido más franca. Pero, ¿a qué inquietarse de mis sentimientos por el hecho de que yo también me alarmase y quizás me atormentase 3 veces más que ella por sus preocupaciones y sus fracasos? Yo conocía desde hacía 3 semanas su intención de jugar a la ruleta. Me había incluso avisado de que yo debía jugar en su lugar, pues las conveniencias prohibían que ella lo hiciese. En el tono de sus palabras comprendía entonces que ella experimentaba una honda inquietud y no el simple deseo de ganar dinero. Poco le importa el dinero en sí. En eso hay un objetivo, circunstancias que puedo adivinar, pero que hasta este momento ignoro. Naturalmente, la humillación y la esclavitud en que ella me tiene me darían, se da a menudo el caso, la posibilidad de preguntarle a ella misma directamente y sin ambajes, puesto que soy para ella un esclavo, que no merece consideración a sus ojos. No tiene que impresionarse por mi atrevida curiosidad, pero aunque me permita que le dirija preguntas,
No por eso me las contesta. Algunas veces ni siquiera me tiende. Así estamos. Ayer se habló mucho entre nosotros de un telegrama enviado a Petersburgo hace 4 días y que no ha sido aún contestado. El general está visiblemente agitado y pensativo. Se trata, seguramente, de la abuela.